Fyodor Dostoyevsky publicó Los hermanos Karamazov en el año 1880, el año antes de morir. Ya tenía para ese entonces 59 años. Había pasado 4 años en trabajos forzados en Siberia, después de que el zar lo condenara a muerte y lo indultara en el último segundo, literalmente, cuando el pelotón de fusilamiento ya estaba formado delante de él. Dostoyevsky había perdido un hijo, había apostado en los casinos de Europa tanto sus propios recursos como los recursos de su esposa. Y desde todo eso escribió una de las novelas más grandes del siglo XIX. Dentro de esa novela hay un capítulo que se llama El Gran Inquisidor. No era un capítulo narrativo en el sentido habitual, era un poema en prosa que un hermano le contó a otro en una taberna en una noche antes de separarse para siempre. Y ese poema plantó un argumento muy interesante, incómodo, difícil, sobre la libertad humana. La novela tiene 3 hermanos. Dimitri es el mayor, es pasional, es impulsivo, es incapaz de controlarse. Iván es el intelectual, el racionalista, el que lee, el que discute, el que no puede creer en Dios, pero tampoco puede vivir sin hacerle preguntas. Y Alyosha es el más joven, es novicio en un monasterio, es el más silencioso, pero es el que más escucha. Y esa noche en la taberna, Iván le dijo a Alyosha que hacía un año que había concebido un poema, pero que no lo había escrito, pero que lo tenía con mucha claridad en su cabeza, y le preguntó si quería que se lo contara. Bueno, y Alyosha le contestó que sí. El poema de Iván transcurría en España, en Sevilla, exactamente en el siglo XVI, en los tiempos más atroces de la Inquisición, cuando en toda la región ardían a diario hogueras para glorificar a Dios. Y en ese contexto, Cristo regresó a la tierra, pero no regresó con trompetas, no regresó con gloria. Según el poema, regresó silenciosamente, en forma humana, y regresó allí por las calles de Sevilla. Y la gente lo reconoció, se le acercó, lo siguió, lo rodeó, y él le extendió los brazos, los bendijo. Un ciego recuperó la vista. Una niña de 7 años, que era hija única de un ciudadano ilustre que yacía muerta en su pequeño ataúd blanco, la madre se le arrojó a los pies y le suplicó, y él dijo en arameo lo mismo que había dicho alguna vez en el Nuevo Testamento: Talita Kumi, muchacha, levántate. Y la niña se incorporó y se sentó y miró a los demás y sonrió con los ojos muy abiertos. Y en ese momento exacto cruzó la plaza el gran inquisidor. Era un anciano de casi 90 años, alto, erguido, de rostro enjuto, con los ojos hundidos, pero en los que aún brillaba una chispa como de fuego. El inquisidor no vestía sus ropajes cardenalicios, llevaba su viejo hábito monástico. Lo había visto todo. Había visto el ataúd, había visto la niña levantarse, y dice Dostoyevsky que la expresión de su rostro se le ensombreció. Extendió el dedo índice y ordenó a sus guardias que prendieran al prisionero. Y el pueblo, bueno, el pueblo que hacía un momento antes adoraba a Cristo, dice que en un silencio sepulcral abrió paso, y los guardias lo llevaron a prisión, a una mazmorra angosta, tenebrosa. Esa noche el gran inquisidor fue solo a la celda. Dice que entró con un candil, cerró la puerta detrás de él y se quedó allí mirando al prisionero en silencio, y le dijo: ¿eres tú? ¿Tú? Y sin esperar respuesta, agregó algo más o menos así: ¿por qué has venido a estorbarnos? Y lo que siguió allí fue un monólogo de varias horas. Un hombre de 90 años hablándole a un prisionero que no decía nada. Porque el inquisidor no era ningún idiota. Tenía un argumento que lo expuso con suma claridad al Cristo que tenía delante. Y le dijo que cuando el diablo lo tentó en el desierto con 3 preguntas, Jesús las había rechazado todas. La primera: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. La segunda: tírate del pináculo del templo y deja que los ángeles te sostengan. Y la tercera: acepta todos los reinos del mundo a cambio de adorarme. Y el inquisidor le reclamó y le dijo: ¿las rechazaste las 3? Y al rechazarlas, le diste al hombre algo con lo que el hombre no puede vivir. Le diste la libertad. Y entonces el inquisidor dijo que nunca ha habido para el hombre y para la sociedad nada más insoportable que la libertad. Y esto no es algo como para tomarlo a la ligera. Le dijo que nunca ha habido para el hombre nada más insoportable que la libertad. Y allí arrancó a explicárselo. Y le dijo que al rechazar convertir las piedras en pan, rechazaste asegurarle al hombre la comida.
porque querías que el hombre te siguiera libremente, no por hambre, y que eso estaba bien para las decenas de miles de hombres fuertes que podían vivir solo de la libertad. Pero ¿qué pasaba con los millones que no podían? Con los débiles, con los que necesitaban pan antes que ideales, porque el hombre, según el inquisidor, no buscaba tanto a quien adorar libremente, sino buscaba a alguien que le quitara la angustia de tener que elegir. Y al rechazar el milagro, Jesús había rechazado darle al hombre la manera en que lo obligaba a creer. Y él le dijo a Jesús, porque tú querías que el hombre tuviese una fe libre, no la fe que nace del espanto. Y le dijo, porque eso estuvo bien en tu teoría, pero el hombre busca más el milagro que a Dios. Y cuando no encuentra milagros, entonces se lo fabrica. Se inclina ante un curandero, ante la superstición o ante cualquier cosa que dijera que había alguien arriba que sabía más que él y que lo iba a proteger. Y al rechazar el poder, al rechazar todos los reinos del mundo, le dijo, rechazaste la posibilidad de unir a la humanidad bajo una sola autoridad, lo que hacía sufrir al hombre, entre otras cosas, el problema de la dispersión y la necesidad de ponerse de acuerdo con otros hombres. O sea, la sensación de inseguridad al saber que no había nadie a cargo que lo estuviese controlando, dirigiendo o protegiendo. O sea, que el hombre quería inclinarse, pero no ante cualquiera, sino ante algo indiscutible, ante algo que todos creyeran a la vez, como una especie de unanimidad aceptada por el grupo, porque la soledad de elegir por uno mismo y esa responsabilidad de discernir entre el bien y el mal, sin garantía, sin milagros, sin autoridad que lo confirmara, decía el inquisidor, eso es una carga que la mayoría no puede sostener. Y por eso le dijo, la iglesia corrigió tu error. Tomó lo que Cristo rechazó, o sea, el milagro, el misterio y la autoridad, y con esas tres cosas se las dio al hombre. O sea, le dio lo que Cristo no había querido darle, le dio estructura. O sea, alguien que decidiera por él. Y los hombres trajeron su libertad y la depositaron a sus pies, dócilmente, como con una especie de alivio. Pero el inquisidor no terminó ahí, tenía más. Le dijo al prisionero, ¿y sabes cuál es nuestro secreto? Que nosotros no estamos contigo, estamos con él, con el diablo. Hace 8 siglos que aceptamos lo que tú rechazaste. O sea, tomamos Roma y la espada del César y nos aliamos con el poder para hacer feliz a la gente. Y lo hacemos mintiendo. Y sabemos que mentimos. Y elegimos mentir porque creemos que la verdad es una carga que los hombres no pueden cargar. Y entonces le dice, mira, es que yo también estuve en el desierto, yo también comí raíces, yo también amé la libertad con la que tú bendijiste a los hombres, yo también estaba preparado para ser uno de tus elegidos, pero abrí los ojos y vi que la libertad destruía a la mayoría. Y me alejé de los orgullosos y me uní a los humildes para fabricar su felicidad. Nota que el inquisidor no comenzó como un traidor, empezó como un creyente, empezó amando la libertad y creo que lo construyó en esa manera de pensar fue confirmar o ver o creer después de 90 años que los hombres en su mayoría no querían ser libres porque no podían vivir con la responsabilidad que la libertad implica. Y Alyosha lo escuchó todo hasta el final y le preguntó a Iván, ¿y cómo termina el poema? E Iván le dijo que cuando el inquisidor terminó de hablar, el prisionero no había dicho ni una sola palabra todo ese tiempo. El viejo había estado horas y horas hablando y necesitaba una respuesta y el silencio del Cristo que tenía delante le resultaba penoso y entonces el prisionero hizo algo sorprendente. Se acercó al anciano de 90 años y lo besó. Eso fue todo. Y el anciano se estremeció. Dice Dostoyevsky que algo se le agitó en las comisuras de sus labios y se dirigió a la puerta y la abrió y le dijo, vete, vete y no vuelvas más, no vuelvas nunca más. Y lo dejó salir por las oscuras callejuelas de la ciudad. Y Alyosha entonces le preguntó a Iván, bueno, lo que nos preguntamos todos, si el viejo, el inquisidor, ¿qué hizo? E Iván le dijo, bueno, al inquisidor el beso le quemó el corazón.
pero el viejo se aferró a su idea. Y mira, yo leo esto y creo que Dostoyevsky construyó una escena que es tan inteligente que yo no termino de absorber del todo. Porque creo que el inquisidor tuvo razón, mucha razón en su diagnóstico, y esto es importante. O sea, los hombres, en su mayoría, la humanidad, no sabe lidiar con la libertad. O sea, sí prefieren que alguien decida por ellos antes de tener que hacerse cargo por ellos mismos de tener que elegir. Eso no es una calumnia. Creo que es algo que puede verificarse con la historia, con la política, en las creencias, en la religión. Pero su solución era utilizar la mentira, no el amor. Era el control. Y él lo sabía, pero eligió continuar igual. Porque el beso de Cristo no le refutó el argumento. El beso le mostró que había algo que su argumento no podía sostener. Y el viejo lo sintió, pero se aferró de igual manera a su idea. Y eso creo que es lo que Dostoyevsky describió. No la victoria de la libertad sobre el control, no, sino un hombre de 90 años que sintió que algo lo quemó por dentro, pero decidió seguir igual, porque su sistema, sus creencias abrazadas, era más fuerte que lo que había experimentado en su corazón. Y el inquisidor sigue existiendo hoy, no con un hábito monástico, no, con otros formatos, porque creo que existe en cualquier sistema, en cualquier institución, en cualquier relación, en cualquier estructura que diga, entrégame tu libertad de pensar, de cuestionar, de disentir, y yo te voy a dar certezas y te voy a dar pertenencia, te voy a dar seguridad. No te voy a pedir que sufras con la incertidumbre de tener que elegir solo. Te voy a decir qué es la verdad y qué no es la verdad. Y vos solo tenés que obedecer y estar tranquilo. Y eso sigue ocurriendo en organizaciones religiosas, por ejemplo, donde la duda está prohibida. Ocurre también en sistemas políticos que ofrecen una identidad colectiva a cambio de que no piense fuera del grupo. Ocurre también en familias donde hay una versión oficial de la realidad y cuestionarla tiene un costo social. Ocurre en las relaciones de tipo inquisidor donde una persona decide por los dos y la otra aprende a no tener opinión propia porque el costo de tenerla sería demasiado alto. Y en todos esos casos, el mecanismo es el mismo que describió Dostoyevsky. Te alivian de la carga de elegir a cambio de que dejes de ser el autor de tu propia vida. Y la trampa no es que te lo impongan. La trampa es que vos lo elegís. Y lo elegís con alivio, con gratitud. Porque la libertad pesa. Porque la incertidumbre agota. Porque es más fácil que alguien te diga qué hacer, qué creer, que tener que descubrirlo por ti solo. Y cuando Alyosha terminó de escuchar el poema, le dijo a Iván, tu poema es una alabanza a Jesús, no una blasfemia. Y tenía razón, aunque Iván no lo admitiría así. Y al final de la conversación, Alyosha hizo algo que Iván llamó riéndose un plagio literario. Dice que se levantó, se acercó a su hermano y lo besó en los labios, suavemente, igual que Cristo besó al inquisidor en el poema. Dice Dostoyevsky que Iván se rió y dijo, me lo robaste de mi propio poema, gracias. Y los dos hermanos salieron de la taberna, se separaron en la puerta, Iván hacia la izquierda, Alyosha hacia la derecha, y antes de irse dice que Iván le dijo, me bastará saber que aquí en alguna parte estás tú para no perder las ganas de vivir. Y mira, Los Hermanos Karamazov es una novela enorme, con un libro de cientos de páginas. Tiene un padre que es un bufón moral, un monstruo. Tiene 3 hijos que no se parecen en nada. Tiene un asesinato, tiene un juicio, un amor imposible. Tiene monjes que dudan, ateos que sufren. Pero creo que el gran inquisidor es el corazón de todo. Y lo dijo el mismo Dostoyevsky en una carta posterior a la publicación del libro. Y llamó que ese capítulo era el punto culminante de su obra, el punto donde todo converge. Y lo que converge ahí no es una respuesta. Creo que son preguntas que él mismo no resolvió. Como, ¿qué haces con la libertad? ¿Qué haces con esa libertad que tanto miedo te da? ¿La entregás? Y si la entregás, ¿a quién se la entregás? Y si la entregás, ¿y a quién? ¿A cambio de qué la entregás? ¿O aprendés a sostenerla aunque pese? Aunque no hayan garantías. Aunque nadie te confirme que estás bien.
¿Y vos? ¿Qué elegís? ¿La libertad o las garantías de alguien que te dice en qué creer, en qué pensar y cómo vivir? Pénsalo.